Hay momentos en que el peligro más grande para una iglesia no viene de la persecución, sino de la confusión. Una iglesia puede soportar oposición externa, de afuera, del mundo, y mantenerse firme. Pero cuando el error entra disfrazado de enseñanza espiritual, esto puede causar mucho daño. Y al parecer esto es lo que estaba sucediendo o comenzando a suceder con la iglesia allí en Tesalónica. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, tal parece que esta información había llegado a sus oídos porque él trata esta cuestión. Pablo, hermanos, ya les había hablado anteriormente acerca de la venida de Cristo Jesús y lo hemos estado enfatizando nosotros. Pablo les había enseñado acerca de la esperanza futura que como cristianos tenemos. Pablo les había hablado acerca de la resurrección que sucederá cuando Cristo venga y también de nuestro encuentro con el Señor. Cómo le vamos a recibir y dice Pablo, estaremos para siempre con Él. Pero aparentemente algunas personas comenzaron a torcer esta enseñanza respecto a la segunda venida de Cristo y estaban diciendo que el día del Señor ya estaba muy cerca, que el día del Señor, hermanos, ya estaba muy próximo, inmediatamente a suceder. Y esto de alguna manera estaba perturbando a la iglesia allí en Tesalónica. Entonces, el propósito de este capítulo 2 que escribe Pablo es exhortar a los hermanos a no creer a todo lo que escuchan y a permanecer firmes en la verdad que él ya les había enseñado. Vamos a leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Dice Pablo de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa era la situación, hermanos, particular que se estaba suscitando allí en Tesalónica. Y por eso Pablo empieza con estas palabras a hablar respecto a este tema. La lección, hermanos, de esta mañana yo le he titulado "No os dejéis mover fácilmente", que es precisamente el énfasis de la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos. Y la primera cosa que quiero que meditemos en esta mañana en la lección es precisamente que nuestra esperanza, esa esperanza que todos tenemos, abrigamos, como lo era también en el caso de los tesalonicenses, esa esperanza se basa única y exclusivamente en la verdad. Pablo, hermanos, comienza recordándoles esta esperanza que todos tenemos, y él les dice respecto al glorioso regreso de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Esto es lo que todos nosotros anhelamos. Sabemos que estamos en este mundo, sabemos que estamos luchando y esforzándonos por servir a Dios, sabemos que hay desafíos, que hay oposición, que hay muchas cosas que a veces son estorbo, hay pecado, hay tentación, etcétera, etcétera, pero tenemos una esperanza. Y esta esperanza se basa precisamente en que Jesús un día va a venir. Él vendrá de manera gloriosa y un día estaremos para siempre con Él, eternamente allá en el cielo, en el lugar que Él fue a preparar. Con esta frase, hermanos, Pablo seguramente les está recordando a los hermanos eso que él ya había enseñado. Lo hizo de manera presencial cuando él estuvo entre ellos, y también lo hizo recordándoles esa enseñanza cuando escribe la carta anterior, la primera carta. Ahora nuevamente vuelve a tocar este tema porque había esa necesidad. En la primera, los Tesalonicenses 4, note usted lo que Pablo les dice respecto a esta esperanza. En el verso 16, primera Tesalonicenses 4, 16, dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto Pablo ya se los había dicho de manera presencial, ahora se los vuelve a ratificar a través de esta primera carta. Y esto es lo que Pablo está diciéndoles en esta segunda carta respecto a esta esperanza que nosotros abrigamos. El Señor va a venir. Si estamos muertos, vamos a resucitar. Si estamos vivos, vamos a ser transformados, pero todos juntos vamos a recibir a Jesús cuando Él venga. Lo vamos a recibir en el aire y entonces vamos a ser llevados con Él a las mansiones de los cielos y estaremos para siempre con el Señor. Esta es la esperanza maravillosa y gloriosa que todos nosotros debemos tener bien firme y bien segura. Ahora bien, hermanos, para el cristiano fiel, la venida de Cristo no era algo que debía de producir temor o alarma. No era algo por lo cual los cristianos deberían de estar temerosos, ansiosos, preocupados. Al contrario, es un evento que nos debe de llenar de esperanza, de ánimo, de aliento, de anhelo. Sin embargo, en Tesalónica, tal parece que algunos estaban convirtiendo esa esperanza en una cuestión de angustia. Los hermanos estaban preocupados, estaban angustiados por lo que se les estaba diciendo respecto a la venida del Señor. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo comienza una explicación extensa sobre lo que él llama el hombre de pecado. En este capítulo 2 vamos a encontrar muchos desafíos de interpretación y vamos a tratar de analizar muy bien lo que Pablo habla en este contexto. Pablo empieza a dar una explicación, una disertación respecto a lo que él llama el hombre de pecado y todo el proceso de apostasía que primeramente tenía que ocurrir antes de que el Señor Jesucristo viniera por segunda vez. Y lo hace precisamente para corregir esta idea de que Jesús ya estaba muy pronto, muy próximo a volver. Jesús, hermanos, iba a venir. Eso no había duda. Pablo se los había dicho, el Señor va a volver por segunda vez, pero su regreso no está tan cerca, dice Pablo, como algunos les están haciendo creer. No era así de manera inmediata, que el Señor ya estaría aquí. No era así. Sin embargo, hermanos, eso que pasaba en tiempos de Pablo, tal parece que a lo largo de la historia se sigue replicando. Hay muchos hombres, muchas personas que les encanta hablar de la venida del Señor, enfocándose mucho en fechas. Han establecido diferentes fechas en que según ellos Jesús va a volver. Les encanta hablar del regreso de Cristo Jesús, enfocándose en señales del fin, en especulaciones, en teorías y tantas cosas en las cuales según ellos deducen que ya está muy cerca la venida del Señor. En nuestros días, hermanos, esto sigue sucediendo. Dicen algunos, Cristo ya viene, ya es el fin, porque miren allá la guerra en Ucrania, la guerra en Israel y que el conflicto en tal lugar, ya el Señor ya está muy cerca. El Señor ya viene porque allá hubo un terremoto en tal país, se hizo una destrucción muy grande y acá se levantó un tsunami y acá pegó un huracán y tantos desastres naturales. Ya es que ya son señales del fin de los tiempos. Y que la pandemia del COVID y que ahora que el antivirus y que el ébola en África y tantas enfermedades y pestes y dicen, es que ya son señales del fin. Y eso, hermanos, lo oímos y lo oímos y lo oímos una y otra vez. Y entonces puede haber personas y aún creyentes, aún cristianos, que al escuchar estas cosas, igual que los tesalonicenses, comiencen a vivir con temor,
con angustia, porque cada crisis mundial que escuchan, cada desastre natural, les recuerda lo que estas personas dicen, que ya, de un momento a otro, viene el Señor, porque esto y esto y esto está aconteciendo. Lamentablemente, hermanos, muchas personas terminan más ocupadas tratando de interpretar acontecimientos, conflictos mundiales, que obedeciendo al Evangelio y haciendo la voluntad del Señor. Se enfocan tanto en estas cuestiones, en estas señales, en estos tiempos, en fechas, en cálculos, y se les olvida lo más importante: la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Pierden el enfoque de las cosas por estas enseñanzas alarmantes que promueve el mundo religioso. Hermanos, la segunda venida nunca fue producida para producir pánico en los hijos de Dios. Jamás fue enseñada con ese fin. Fue dada para producir esperanza en medio del sufrimiento. Los hermanos estaban siendo perseguidos y Pablo les enseña mucho acerca de la venida de Jesús con el propósito de animarles, de alentarles, de que tuvieran fe y esperanza, para producir perseverancia en medio de la prueba, para producir santidad también en medio de un mundo lleno de tinieblas. Por eso se les habla y se les anima a través de esta enseñanza, de esta profecía que ha de acontecer sin lugar a dudas. En la primera, los Tesalonicenses 4, verso 18, después de hablar respecto a la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el encuentro con el Señor, dice el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense bien cuál era el propósito de enseñarles y hablarles respecto a esto: que hubiera aliento, ánimo. Pablo no dijo: asústense unos a otros con estas palabras. Pablo no dijo eso, no era el propósito. Pablo dijo: aliéntense. Y es cierto, hermanos, que para el rebelde, la persona que no tiene temor de Dios, ni tiene interés en hacer la voluntad del Señor, la venida de Cristo será un día de juicio. Pero para el creyente fiel, para su iglesia, para nosotros, hermanos, hoy en día, será el día en que nos encontremos con el Señor. Ese encuentro esperado, anhelado, tan esperado. Ese día será un día maravilloso para todos nosotros. El día, hermanos, que todos esperamos, por el cual tanto luchamos, por el cual nos esforzamos. Un día, esperar la venida de Jesús y ser llevados con Él a las mansiones de los cielos. Dice en Tito capítulo 2, versículo 13, Tito 2:13, dice la palabra de Dios así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, esta esperanza de la venida de Cristo Jesús es una esperanza, dice, bienaventurada. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que ese día, hermanos, ese evento es algo que debemos esperar con ansias, con anhelo, con deseo. ¿Sí? No es algo para que nos llene de terror o de pánico, de angustia. No es así. Es algo que tenemos que estar anhelando, una esperanza grande y gloriosa que nosotros tenemos. Entonces, la iglesia no debe de vivir atemorizada, mirando el cielo cada día, esperando una señal, a ver si ya viene Jesús, ya viene Cristo. No es la manera en que debemos de vivir. Al contrario, hermanos, debemos de vivir siempre preparados para la venida del Señor. Ese debe ser nuestro enfoque.
Si el Señor viene en nuestros días, excelente, qué bueno. Es lo que esperamos, lo que anhelamos. Pero si el Señor no viene en nuestros tiempos y viene en un futuro, hermanos, nuestro enfoque debe de ser vivir una vida de obediencia a Dios, de servicio, de esfuerzo, de santidad, entre tanto que el Señor vuelve. Ahí es donde debemos nosotros estar más enfocados, más que en fechas y señales del fin, estar enfocados en la clase de vida, estar preparados para cuando el Señor decida regresar. Porque, hermanos, repito, el propósito de esta profecía no es producir obsesión en cuanto a la fecha o los detalles, es producir fidelidad en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Pero otra cosa que podemos aprender también en las palabras de Pablo es que el engaño puede seducir las almas, puede seducir a las personas. Dice Pablo que no os dejéis mover fácilmente en cuanto a esto de la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Pablo le está diciendo, yo ya les enseñé, ya les expliqué, ya les dije con detalle qué es lo que va a pasar, lo que va a suceder cuando Cristo venga. En cuanto a esto que ustedes ya saben, no se dejen mover fácilmente, ni os conturbéis. Y es que, hermanos, esta expresión de Pablo de dejarse mover fácilmente da la idea de algo que es sacudido, de algo que es desplazado, de algo que es removido de su estabilidad. Pablo no quería que eso pasara con ellos, que no se movieran en cuanto a lo que ellos ya creían y ya entendían respecto a la venida del Señor. La Biblia de las Américas dice que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Hermanos, los tesalonicenses eran cristianos como usted y como yo. Ellos habían obedecido al Evangelio de Cristo Jesús. Estaban en la iglesia que Jesús edificó. Pero aún así, por lo que dice Pablo, podían ser confundidos, podían ser movidos si no estaban atentos, si no prestaban atención a estas cosas que Pablo estaba aquí enfatizando. Y eso nos enseña algo muy importante. Nos enseña que la sinceridad no reemplaza el discernimiento. Nosotros podemos ser cristianos y podemos ser muy sinceros, pero eso no quita que tenemos que aprender a discernir, a analizar, a escudriñar muy bien las cosas. Una persona puede amar a Dios y aún así ser engañada si deja de examinar cuidadosamente lo que está escuchando. Podemos ser personas que amamos a Cristo, pero si no analizamos lo que oímos, lo que por ahí se dice, se enseña, puede ser, hermanos, que seamos nosotros engañados. Si se fijan, Pablo menciona dos consecuencias del error. Pablo dice ser movidos en primer lugar. Había la posibilidad de que los hermanos fueran movidos si hacían caso a estas cosas que se estaban introduciendo en la iglesia. Movidos como un árbol que es derribado por el viento, o como un barco que pierde el rumbo en medio de una tormenta. Ser movido. Y esto era exactamente lo que, al parecer, con algunos estaba comenzando a ocurrir ahí en Tesalónica. Ya habían recibido la enseñanza apostólica, ya tenían un buen fundamento, pero comenzaron a escuchar otras voces que poco a poco empezaron ellos a perder su tranquilidad y a perder su estabilidad, su firmeza en cuanto a la verdad que ya se les había instruido. Esto puede pasar, que alguien se ha movido. Pero él no creía así, el hermano no creía así. No, ahora cree diferente. ¿Por qué cree diferente? Porque escuchó algo por ahí y simplemente lo aceptó sin analizarlo, sin escudriñarlo.
a veces, hermanos, estas cosas suceden. Pablo habla también de que el error, el engaño podía conturbarlos. Y esto, hermanos, da la idea de alguien que pierde tranquilidad interior. Alguien que comienza a vivir inquieto, que comienza a vivir alarmado o que comienza a vivir confundido. ¿Sí? Y Pablo no quería que eso pasara con los hermanos. Que estuvieran así, bueno, pues quién sabe qué será. Pues Pablo dijo una cosa, ahora dice otra diferente. Pues yo ya ni sé. O vivir en esa ansiedad, creyendo ahora, ¿verdad?, algo diferente a lo que se le había dicho anteriormente. Sí, hermanos, los tesalonicenses habían dejado que una enseñanza equivocada les robara su tranquilidad, les robara su paz en cuanto a este asunto de la venida del Señor. En lugar de esperar a Cristo con esperanza, como debe de ser, con anhelo, con ilusión, ahora ellos comenzaron a sentirse alterados y preocupados por las cosas que les estaban diciendo respecto a la venida de Cristo. Y es que, hermanos, cuando dejamos que especulaciones o que falsas enseñanzas gobiernen nuestra mente, el resultado no es más fe, o una fe más fuerte. No, el resultado es ansiedad, preocupación, alarma, cosas por el estilo. Y el Señor no quiere que estemos así. Su palabra no es para que vivamos así. Es para que vivamos en paz, tranquilos. Repito, con esperanza e ilusión, aún en las cosas que están por suceder. El engaño, hermanos, es muy peligroso. Si ustedes se fijan, Pablo no les dice, ustedes son buenos hermanos, no pasa nada, si ustedes creen otras enseñanzas o alguien viene enseñando algo diferente a lo que yo ya les dije, no hay ningún problema, con que ustedes sean sinceros, eso es suficiente. Pablo no habla así, no habla así. Él, hermanos, dice, no os dejéis mover fácilmente. No cambien lo que ustedes ya saben, lo que han aprendido. Ese es el punto aquí enfático que Pablo hace a los hermanos, porque una fe sincera, hermanos, también necesita una fe bien fundamentada. No basta simplemente ser buena persona y ser sincero. ¿En qué está basada esa fe? ¿En qué está sustentada? Debemos recordar siempre que una enseñanza es verdad si está conforme a la palabra de nuestro Dios. Y si no, entonces, hermanos, no tenemos por qué aceptar como verdad tal o cual cosa. Por eso necesitamos ser una iglesia que siempre aprenda a examinar, siempre. Cada cosa, aún lo que yo predique aquí, hermanos, o cualquier hermano que se pare al frente a predicar, ustedes necesitan ser cristianos que examinen muy bien a la luz de la palabra de Dios si lo que se está diciendo es verdad o no lo es. Si viene otro hermano, tal vez un predicador de renombre y nos enseña, siempre hay que analizar muy bien cada cosa. Que sea enseñanza apegada a la palabra de nuestro Dios. Que nos preguntemos, ¿está escrito esto que el hermano está diciendo? ¿Tiene sustento bíblico o es una mera opinión nada más? ¿Dónde la Biblia habla sobre este tema? Al enseñar esta cosa, ¿se está respetando el contexto? ¿El contexto bíblico? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Analizar muy bien y no simplemente creer. Porque podemos ser muy sinceros, hermanos, pero si nuestra fe no está bien fundamentada, esa fe está equivocada. Porque, hermanos, una iglesia que deja de amar la verdad, tarde o temprano será una iglesia movida por cualquier viento de doctrina.
siempre tenemos que amar la verdad, buscar la verdad. Dice el libro de los Proverbios, compra la verdad y no la vendas, no la cambies. Así debemos de ser. Una iglesia que conoce bien la palabra es una iglesia que permanece firme aun cuando aparezcan nuevas ideas, nuevas corrientes, nuevas modas religiosas, alguien por ahí que trata de innovar o que se jacta de descubrir algo nuevo que nadie había visto antes en la Biblia y cosas por el estilo. Sabremos discernir muy bien si es enseñanza correcta, si es bíblica o si no lo es. Hay que amar la verdad. Pero otra cosa, hermanos, que podemos notar en lo que dice Pablo es que, ¿verdad? Y de la mano con esto que estamos diciendo, que toda enseñanza debe de probarse. Porque dice Pablo, no os dejéis mover ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice él. Hermanos, muchas veces el error parece venir vestido, rodeado de autoridad. Y por eso es más peligroso el error, cuando parece que viene sustentado con autoridad. Dice Pablo, hermanos, ni por espíritu, no se dejen engañar, no se dejen mover, no se alarmen. Y cuando dice ni por espíritu, es muy probablemente que se esté refiriendo a personas que afirmaban hablar bajo una revelación espiritual o bajo una inspiración especial. En aquellos tiempos había dones espirituales y había dones de profecía. Dios revelaba muchas veces a los hermanos. Y podía ser que alguien, apelando a una inspiración milagrosa, dijera: es que Dios me lo dijo, Dios me lo reveló. Hermanos, hoy en día siguen pasando estas cosas. Nunca falta por ahí. Tal vez usted ha platicado con alguien así o ha escuchado de personas que dicen: es que Dios me reveló, es que Dios me habló, es que, hermanos, el Espíritu Santo me mostró tal cosa. Y entonces, usando esa supuesta revelación espiritual, enseñan cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha mandado, y cosas que se oponen, que contradicen a las Escrituras. Y afirman con tanta seguridad: es que a mí Dios me habla, es que a mí Dios me revela en sueños, es que Dios a mí me dice. Y lo dicen con tanta certeza que a veces hay gente que les cree. Que les cree. Esto nos enseña, hermanos, que muchos falsos maestros no presentan su mensaje como una opinión personal. Muchos falsos maestros no van a decir: mire, para mí creo que las cosas son así de esta manera, o yo pienso. No, muchos falsos maestros van a decir: Dios me dijo tal cosa y así es, porque Dios me lo ha revelado. Dios me habló anoche, yo tuve un sueño. Y Dios me dijo que ustedes tenían que hacer tal cosa. Y la gente lo cree. No, sí, Dios le habló. Dios se lo dijo. Por eso dice Juan en la primera carta, capítulo 4, verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice Pablo: ni por espíritu, no se dejen mover, no os conturbéis. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, que dicen hablar de parte de Dios cuando en verdad no lo es. Pero también dice el apóstol Pablo: ni por palabra. Y aquí, hermanos, parece referirse a una enseñanza hablada. No necesariamente el falso maestro va a reclamar una visión
o una revelación de Dios. Simplemente un falso maestro puede hablar con seguridad y con autoridad. Y cuando esto sucede a veces, algunos comienzan a creerle. Es que habla bien bonito, es que es bien elocuente para hablar, es que lo dice con tanta autoridad que así es. Pues sí ha de ser así, pues si él lo dice. Es que él ha estudiado mucho. ¿Cómo va a estar equivocado? Esto nos enseña, hermanos, que mucho error entra a la iglesia simplemente por palabra, como dice Pablo, por conversaciones, por enseñanza humana. A veces una idea comienza con una conversación privada, en lo particular, en una casa tal vez. Luego alguien lo repite, después otro lo afirma con más seguridad y al poco tiempo ya muchos lo aceptan sin haberlo examinado. Nada más porque se comenzó a popularizar entre algunos. Así de palabra nada más. Hermanos, debemos recordar que la autoridad no está en qué tan seguro o en qué tan elocuente habla alguien. La autoridad se demuestra cuando lo que se dice coincide, armoniza con la palabra de nuestro Dios. Así es. Así debe de ser. Siempre a la luz de las Escrituras analizar toda enseñanza, sea de espíritu, de aquel que alega que es por revelación, no sea de palabra, simplemente de plática, de conversación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero también dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Y esto, hermanos, parece indicar que algunos estaban difundiendo enseñanzas escritas afirmando que venían de Pablo o que tenían respaldo apostólico. Imagínense por un momento alguien leyendo una carta entre los tesalonicenses y dice, Pablo dice así, esta carta es de parte de Pablo y Pablo está diciendo tales cosas. ¡Wow! Imagínense la situación, hermanos. En aquellos tiempos, repito, no tenían la escritura como nosotros. La iglesia, hermanos, crecía, era edificada en el fundamento de los apóstoles. Entonces, si el apóstol lo decía, los apóstoles, era enseñanza de parte de Dios. Y los apóstoles muchas veces enviaban cartas a las iglesias. Entonces, llegaba una carta y decían, esta carta es de Pablo. Pero Pablo dice esto y esto y esto. Cosas diferentes a lo que antes Pablo había enseñado. Y entonces seguramente muchos decir, pues si es de Pablo, pues así debe de ser, porque él es apóstol del Señor. Y esto causaba confusión en la iglesia. Sí, hermanos. Entonces el punto del apóstol Pablo es, no lo crean solo porque trae mi nombre. O porque alguien diga que es de parte mía o de algún otro apóstol. No lo crean simplemente por eso. No. Hoy en día, hermanos, quizá no lleguen cartas falsas, como en aquel tiempo sucedía. Pero puede ser que alguien acepte algo solo por el prestigio del nombre de alguna persona o incluso de algún hermano, y no por examinar el contenido a la luz de la palabra de Dios. Es posible. Una vez en una plática con unos hermanos por ahí en Bronzeville respecto a una cuestión de la ofrenda, decía una hermana, es que a nosotros así nos doctrinó el hermano fulano de tal. ¿Cómo puede estar equivocado el hermano? Y simplemente ella aceptaba la enseñanza porque cierto hermano lo dijo. Y como era un hermano de mucha experiencia, ella decía, él no puede estar mal. Él tiene que estar bien. Sí, hermanos, no es solo por el nombre, no es solo por quien lo dijo. Ni siquiera, ¿verdad? Dice Pablo, porque traiga mi nombre, no es así.
Entonces, hermanos, amigos, debemos aprender a desarrollar una fe bíblica. Es decir, que no debemos nosotros creer algo porque lo dijo cierto predicador, porque está en el internet, porque ahí salen las redes sociales, porque mucha gente lo cree, porque así piensa la mayoría. No, vamos a creer algo, hermanos, porque así lo enseña la palabra de nuestro Dios. Entonces Pablo, hermanos, a través de esta introducción, él les deja muy en claro a los hermanos cuál debe de ser su postura respecto a esta cuestión de la venida de Cristo Jesús. Siempre analizad, ¿está conforme a la doctrina de Cristo? Eso es algo que ellos tenían que hacer, que analizar, y que nosotros hoy en día también. No simplemente quién lo dijo, quién lo escribió. ¿Está conforme a la doctrina del Señor? ¿Está conforme a la palabra de Dios? Si es así, bienvenido sea, y gracias por quienes animan y quienes enseñan y quienes estudian y quienes escriben y quienes comparten la palabra mientras esté apegada a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de analizar muy bien cada cosa a la luz de las Escrituras. En conclusión, hermanos, Pablo no está diciendo que Cristo no va a venir. Pablo ya les había dicho que vendrá y tenían que animarse, alentarse con estas palabras. Pero Pablo les aclara que su venida no era una venida inminente, que ya estaba de un día para otro, como por ahí se estaba promoviendo entre los tesalonicenses. Tampoco debían permitir que el error les robara la paz mientras ellos esperaban la venida de Cristo Jesús. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Y mientras esperamos, tanto ellos como nosotros hoy en día, todos debemos de vivir tranquilos, fieles y sobre todo siempre aferrados a la palabra de Dios, sin movernos de lo que ya Dios nos ha revelado respecto a este tema y a muchos temas más. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartir esta mañana con ustedes. Vamos a entrar en un tema un poquito más profundo, pero analizando de una manera detallada lo que Pablo escribe en este capítulo 2. Muchas gracias por su atención a este mensaje. En pantalla está el plan de salvación que Jesús ha dejado establecido para toda persona. Si hay amigos en esta mañana que no han obedecido a Cristo Jesús, que no han confesado su fe en el Señor, que no han sido bautizados, que no son parte de la iglesia que Jesús edificó, queremos invitarle a que en esta mañana venga a Cristo, que confiese su fe en Jesús, que le acepte como su Señor y Salvador, que sea sepultado con Él en el bautismo, que reciba el perdón, la salvación que el Señor vino a traer a este mundo. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay algún amigo, alguna amiga, algún joven que quiera venir al Señor, que quiera obedecer al Evangelio? Le invitamos de todo corazón.